nice way there in all the colors. Summer love, lonesome dove, folded on the laundry in all the colors. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza motivadora donde vamos a dedicar un ratito a depurar algunas zonas de la casa, a revisar cajones, a sacar cosas que ya no utilizamos y a hacer espacio. Así que si tú también llevas tiempo queriendo ponerte con ello y no encuentras el momento, quédate conmigo porque vamos a hacerlo juntos. Lo primero que voy a hacer es quitar las sábanas para ponerlas a lavar porque quiero aspirar el colchón en profundidad y dejarlo un ratito al aire que respire mientras las sábanas se están lavando. Tengo más juegos para poner, pero no sé, me encanta ese momento de volver a hacer la cama con las sábanas recién salidas de la secadora. De verdad creo que hay pocas sensaciones mejores que meterte en la cama con las sábanas recién lavadas. Antes de aspirar el colchón voy a aprovechar para limpiar el polvo de los muebles con mi multiusos de confianza que es libre de tóxicos y estoy encantada con él. Además deja un aroma muy agradable en la habitación que se queda durante un ratito después de limpiar. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel. No sé si os pasa, pero de vez en cuando al colchón le salen bolitas y a mí personalmente me da muchísima manía verlas. Esto se puede solucionar con un quitapelusas eléctrico que yo también tengo, pero quería enseñaros un truquito que funciona igual de bien por si no lo tenéis o no os apetece comprarlo, y es algo súper sencillo y muy económico. Solo necesitáis una cuchilla de afeitar, la más básica que encontréis en el supermercado, y pasándola con cuidado por la superficie vais quitando todas esas bolitas sin estropear el colchón. But it's too late now. I just miss you. Y ahora con el colchón bien despejado voy a aprovechar para hacer una limpieza más profunda con este aspirador antiácaros de la marca Gigo. El colchón es algo que usamos todos los días y que muchas veces olvidamos limpiar. Y aunque no lo veamos, aquí se acumulan ácaros, polvo, células muertas y si tenemos mascotas en casa todavía más. Y todo eso lo respiramos cada noche mientras dormimos. Por eso para mí mantener el colchón limpio es fundamental, no solo por higiene sino también por salud y por descanso, sobre todo si hay personas con alergias en casa. Yo ya llevo mucho tiempo utilizando un aspirador antiácaros de esta marca y la verdad es que estoy encantada. Y hoy estoy probando este otro modelo que es el J300.
Es un poco más económico que el que yo tengo actualmente y me parece una muy buena opción para quienes queráis algo un poco más asequible pero que funcione bien. Tiene una pantalla donde puedes ver en tiempo real lo limpio o sucio que está el colchón y eso ayuda muchísimo porque sabes exactamente por dónde tienes que insistir más. Además, incorpora una luz ultravioleta que ayuda a eliminar ácaros y bacterias, así que no solo aspiras, sino que también haces una limpieza mucho más profunda. Y lo mejor es que no solo sirve para el colchón, también lo puedes usar en las almohadas, en el sofá, incluso en las alfombras, porque al final es donde más se acumula el polvo sin darnos cuenta. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just... Y cuando terminas de pasarlo y ves todo lo que sale del colchón, del sofá o de las alfombras, entiendes lo necesario que es. A simple vista parece que el colchón está limpio, pero aquí podéis ver todo lo que ha recogido. Parece mentira que todo eso estuviera ahí. Además es muy fácil de limpiar, solo tienes que sacar el depósito, vaciarlo y aclararlo con un poco de agua debajo del grifo. Después de haberlo probado os puedo decir que lo recomiendo totalmente, sabía que no me iba a defraudar y de hecho el que tengo de esta misma marca me lo compré yo misma hace ya bastante tiempo y para mí es una muy buena inversión no solo para nuestro hogar sino también para nuestra salud y la de toda la familia. Os voy a dejar el enlace de esta maravilla en la cajita de descripción junto con un código de descuento por si queréis aprovechar la ocasión, os aseguro que no os vais a arrepentir y si no ya me contaréis. Aprovechando que el colchón ya está súper limpio y que lo voy a dejar un ratito sin sábanas para que se airee bien, voy a pulverizar mi eliminador de olores favorito y así terminamos de completar un poquito más la limpieza. El que yo uso lo compro en Ziman, pero podéis utilizar el que más os guste. Eso sí, más que un ambientador, yo os recomiendo usar un eliminador de olores porque no solo perfuma, sino que realmente neutraliza los malos olores. Y ahora sí, empiezo con la primera zona de depuración, que sinceramente ya le hacía muchísima falta, la mesita de noche. No sé si en vuestra casa también pasa, pero la mesita de noche es una de esas zonas que se desordena con muchísima facilidad. Vamos dejando cosas sin darnos cuenta, papeles, objetos pequeños, cosas que usamos un día y se quedan ahí y al final acaba siendo un cajón caótico. Voy a hacer la mía, mi marido ya se encargará de depurar y ordenar la suya porque aquí cada uno se ocupa de sus cosas. Pero de verdad, no sabéis el tiempo que llevaba queriendo hacer esto. Tenía cosas guardadas que ni siquiera recordaba que estaban ahí. Y ya tenía muchas ganas de parar, revisar con calma, tirar lo que nos sirve y dejarlo todo mucho más organizado, porque estaba siendo un caos, cajones desordenados y mal aprovechados, y al final te das cuenta de algo muy simple, cuando tienes menos cosas tienes mucho más espacio. A veces me preguntáis que cómo podéis empezar a depurar, que no sabéis muy bien cómo hacerlo y de verdad es mucho más sencillo de lo que parece. Solo necesitáis una bolsa o una caja y empezar por una habitación, un cajón, una estantería, un armario. No hace falta hacerlo todo en un solo día, al contrario, se trata de ir poquito a poco y a vuestro ritmo, porque es muchísimo mejor hacerlo a ratitos que no hacerlo nunca. Y algo que también os recomiendo mucho es sacar absolutamente todo lo que haya en ese cajón, en ese armario, donde sea. Vaciarlo por completo y aprovechar para limpiarlo bien por dentro. Porque solo así somos realmente conscientes de todo lo que tenemos y a partir de ahí ir decidiendo lo que se queda, lo que se dona y lo que se tira. Y sobre todo no lo penséis demasiado, porque siendo sinceros, si no lo hemos utilizado en los últimos 6 meses, lo más probable es que no lo vayamos a utilizar. Después de hacer la depuración, la mesita de noche me ha quedado súper vacía, pero me ha dejado con una sensación de satisfacción increíble. Tengo que comprar algunos organizadores más para aprovechar mejor el espacio y que todo quede bien encajado, porque ahora como hay pocos se mueven dentro del cajón. A mí me encanta utilizar organizadores, cestas y separadores porque no solo hacen que todo se vea más bonito a nivel visual,
sino que también te facilitan muchísimo el día a día. Encuentras todo más rápido, todo tiene su sitio y al final es una forma de aprovechar muchísimo mejor el espacio. Best to say goodbye. You start to get dressed and then we cry. 'Cause we both know. La siguiente zona que quiero depurar es el mueble de la tele, que como podéis ver le hacía muchísima falta. Y ya no es solo por ordenar o por quitar cosas, sino por aprovechar mucho mejor el espacio. Porque muchas veces acumulamos sin darnos cuenta y al final no estamos sacándole todo el partido a los muebles que tenemos y tampoco encontramos las cosas porque no sabemos dónde las tenemos. Este mueble es el Vesta de IKEA, son 2 módulos de 120 y lo bueno que tienen es que además de ser económicos son totalmente personalizables. Puedes elegir las puertas, las patas, añadir baldas y adaptarlo según lo que necesites en cada momento. Por ejemplo, nosotros tenemos una balda en 2 armarios de un módulo y en los otros 2 armarios del otro módulo no pusimos balda, porque así se adapta mejor a las cosas que guardamos. Pero bueno, eso es lo de menos porque la balda la puedes añadir en cualquier momento. Aquí me gusta utilizar cestas para organizarlo todo mucho mejor. Estas creo que son de Temu, pero las podéis encontrar en Amazon, en Pepco, en Action, en Teddy, en un montón de sitios. Son de plástico y vienen genial para agrupar cosas pequeñas y que no quede todo suelto. Me faltaría etiquetarlas, que eso ya lo haré otro día con la etiquetadora, para que de un solo vistazo sepas exactamente qué hay en cada cesta. Y ahora lo que voy a hacer es lo de siempre, vaciar todo, limpiar bien por dentro y volver a colocar clasificando cada cosa en su sitio. Las pilas en una cesta, los mandos en otra, las bombillas, los cables y todo lo que no utilicemos, no funcione o ni siquiera sepamos de dónde es, fuera. Porque al final guardamos cosas por si acaso que nunca volvemos a usar. O guardamos cables que ni siquiera sabemos de dónde son. O incluso cargadores de aparatos electrónicos que ya ni siquiera tenemos. Sé que a mucha gente le cuesta esto de tirar cosas. Yo tengo que decir que si a veces no hago depuración no es por apego ni nada de eso, sino más bien por dejadez, por no ponerme a ello, porque en realidad soy una persona a la que le encanta deshacerse de cosas. No me gusta acumular. Si algo no lo utilizo, o lo regalo, o si está roto, lo tiro. Pero no me gusta guardar cosas por guardarlas. Si algo se queda es porque de verdad tiene un significado para mí, porque me gusta mucho o porque lo utilizo en mi día a día. De todas formas, hay que hacer depuración de vez en cuando porque es inevitable que a lo largo de los años vayamos acumulando papeles, cartas y demás. Por ejemplo, en este armario teníamos una pieza del termo de agua que habían cambiado hace como 3 años y yo llevaba un montón de tiempo diciéndole a mi marido de tirarla y él que no, vamos a guardarla por si acaso. Pues la he tirado, que por cierto espero que mi marido no vea este vídeo. Así que si tú también tienes que hacer depuración, coge una bolsa o una caja y ponte manos a la obra. Losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Just need you to know that I want you close, closer than before. I know that we've been through a lot, now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be, you know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, closer than before, and no one knows.
En este armario tenemos la PlayStation, los mandos y un aparato para ver el fútbol. Son cosas que sinceramente cuando cambiamos el mueble de la tele no quería tener encima, así que decidimos guardarlas aquí dentro. Y la verdad es que no me puedo quejar porque no me costó nada convencer a mi marido y sé que no todos los hombres cederían a eso. Eso sí, el pobre tiene que sacar la Play y ponerla en el suelo cada vez que quiere jugar porque dentro del mueble se calienta y puede ser peligroso. En este otro módulo guardo la cristalería, algunas tazas que no me caben en el otro armario y también bandejas, algunas para usar como centro de mesa y otras para servir comida cuando estamos en el sofá o en la mesa. Y aquí sentía que no estaba aprovechando bien todo el espacio, así que voy a añadir una estantería de esas de quita y pon que ya tengo en otros armarios y funcionan genial. Las mías son de IKEA, pero también las podéis encontrar en Amazon, son muy económicas y la verdad es que ayudan muchísimo a aprovechar la altura de los muebles que queda totalmente desaprovechada. To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Bueno, una zona más hecha, una cosa menos. Es increíble la sensación después de hacer depuración. Puede parecer una tontería, pero yo siento como si también me estuviera depurando por dentro. La siguiente zona que voy a limpiar y depurar es el recibidor, y sinceramente creo que es una de las partes de la casa que más lo necesitaba. Porque al final es ese sitio donde llegamos y vamos dejando todo sin pensar. Papeles, cartas, tickets, monedas... Es como el típico vaciabolsillos. Y claro, todo lo que no sabemos muy bien dónde poner acaba ahí. Se va acumulando poco a poco y llega un punto en el que ni siquiera sabes lo que tienes dentro. Y a mí personalmente es una zona que me genera bastante sensación de caos cuando no está ordenada. Así que lo primero que voy a hacer es limpiar bien el espejo y el mueble y después vaciar el cajón para hacer depuración. Este mueble lo compramos por internet en Mueble Home y la verdad es que me gusta mucho porque tiene cajón.
Es súper práctico para guardar las llaves, la cartera o todo eso que traes al llegar a casa y no sabes muy bien dónde dejar. Lo dejas todo dentro del cajón, queda recogido, lo tienes a mano pero no se ve. Así que de hoy no pasa que este cajón se queda ordenado y solo con lo necesario. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright. Esto es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, pero me daba pereza ponerme a ello, y luego cuando empiezas te das cuenta de lo satisfactorio que es, que en realidad no es para tanto y que no hace falta hacerlo todo en un solo día. Esto también pasa con los objetos decorativos que tenemos guardados y ya no utilizamos. Yo, por ejemplo, estoy constantemente haciendo depuración en la decoración y casi siempre lo que hago es regalarlo a amigas, a gente cercana, porque me sabe mal tirarlo. Al final, algo que a mí ya no me encaja o ya no me gusta tanto puede ser perfecto para otra persona. Pero lo que tengo claro es que no quiero tenerlo en casa guardado ocupando espacio si sé que ya no lo voy a usar ni lo voy a volver a poner. Voy a seguir limpiando el mueble. En la parte de abajo tengo estas dos cestas que son de Ikea. En una guardo todo lo de las perritas, sus correas, toallitas, algún juguete, abrigos, bueno, todo lo relacionado con ellas lo tengo aquí. Y en la otra tengo las zapatillas de estar por casa. También voy a pasar la aspiradora por la entrada, sobre todo por la alfombra, porque es de yute y la verdad es que acumula bastante polvo. Además, aquí es donde entramos con los zapatos de la calle y donde nos los cambiamos, así que es la única alfombra que se pisa con zapatos y claro, se ensucia bastante. Así que para mantenerla lo que hago es aspirarla a diario y así se conserva mucho mejor. Y hacía bastante tiempo que no retiraba el mueble del recibidor para limpiar por detrás. Y estoy segura de que está bastante sucio, así que ya que estoy voy a aprovechar para hacerlo hoy. All about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes.
Y para terminar la depuración de hoy voy a revisar los armarios del baño, que sinceramente son de esas cosas que se vuelven caóticas sin darte cuenta. Vamos dejando botes, productos, cosas que usamos un día y se quedan ahí, y como no es algo que revisemos a menudo, al final se va acumulando de todo. Cosas caducadas, productos abiertos desde hace mucho tiempo o cosas que simplemente ya no utilizamos. Y claro, todo eso ocupa espacio innecesario. Así que voy a sacar absolutamente todo, a limpiar bien por dentro y a revisar producto por producto, para quedarme solo con lo que realmente utilizo. I tried to be your everything, gave my everything, I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me know, no, no. Someday I will make you answer for all of your mistakes, but I'm way too weak now, crawling on all fours, searching for something to keep me. Este cajón de aquí es sin duda el más desastroso del baño, el que más se desordena y el que más se ensucia. Parece mentira, pero se llena de pelos, restos de pasta de dientes, de todo. Y además se desordena con muchísima facilidad. Así que de vez en cuando toca sacarlo todo, revisar lo que hay y ordenar y por supuesto limpiar bien. Aquí utilizo organizadores transparentes que me encantan porque hacen que todo se vea más ordenado, más limpio a nivel visual, pero también tienen su parte mala y es que se ensucian, así que tengo que limpiarlos uno por uno antes de volverlos a colocar. Y sí, lleva un poco más de tiempo, pero no sirve de nada limpiar el cajón si luego vuelves a poner los organizadores sucios. Al final, aunque tardes un poquito más, el resultado merece muchísimo la pena. Todo queda más organizado, más práctico y es mucho más fácil encontrar las cosas, y a mí personalmente me compensa tenerlo así. Crazy, but I'm way too deep now, I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me know, no, no. I really thought that I knew. I really thought that I knew where I had you. I really thought we would be. I really thought you and me were forever. But I guess you had other plans. I wish I'd known in advance that way. Maybe I could've gotten my heart, but now I'm just back at the start. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me know, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Después de todo esto solo puedo decir que merece muchísimo la pena porque al final no solo estamos depurando nuestra casa sino también nuestra mente. Siempre he pensado que nuestra casa es un reflejo de nuestra mente y es totalmente cierto. Porque cuando ordenas, cuando sueltas lo que ya no necesitas, todo se siente más ligero, la casa, pero nosotros también. Es una sensación difícil de explicar y ahí es cuando te das cuenta de algo muy simple. A veces pensamos que necesitamos más espacio, pero en realidad lo que necesitamos son menos cosas. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a depurar vuestro hogar.
a abrir cajones, armarios, a sacar todo y a hacer una limpieza un poquito más profunda de esas zonas que normalmente vamos dejando. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!